Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí hoy a esta hora un poco intempestiva, a las 4 de la tarde. Hemos llegado aquí todos con el bocado ya prácticamente en la boca, ¿no? Pero a seguir estas jornadas tan interesantes que se han organizado desde el área de Relaciones Interculturales, y desde aquí darle las gracias a Rafa Robles y a su trabajo, y bueno, y por supuesto por Ana Planes y toda la Universidad Autónoma que está organizando y ha tenido a bien hacer este seminario internacional, y todas las participantes que nos acompañan esta tarde, que bueno, pues que va a ocurrir, que va a tener lugar durante esta tarde, mañana por la mañana y mañana por la tarde. Hoy empieza a las 4 de la tarde y estaremos aquí pues yo creo que el transcurso de 4 horas aproximadamente para reflexionar, para hablar de un tema tan importante y tan interesante, y sobre todo que desde nuestro enclave, desde la ciudad de Melilla, pues nos interesa tanto tocar, ¿no? Este tema, el tema de las migraciones y sobre todo la cuestión de género en relación al tema de las migraciones, ¿no? El otro día comentábamos ya que ser mujer y ser mujer en cualquiera de los ámbitos, hablábamos en unas jornadas periodísticas sobre que ser mujer inmigrante evidentemente supone unas connotaciones y un contexto que hay que tocar necesariamente porque comporta unos significados y significantes que son de extrema importancia para tratar estas cuestiones y que muchas veces no vemos, se nos pasan, se nos olvida. Y bueno, pues las ponentes de esta tarde, a las que les agradezco haber venido y haberse desplazado a la ciudad, van a poner el foco sobre esas cuestiones que creemos que es tan importante resaltar y tocar desde las distintas universidades de España y del mundo que han venido aquí a hablar de estas cuestiones. Yo creo que nos van a arrojar luz y nos van a esclarecer y tendremos también tiempo para compartir y debatir también algunas de las cosas que nos digan. Y yo creo que bueno, que en Melilla hacen falta muchas jornadas como estas porque nos atañen directamente, ¿no? Porque las sufrimos, las padecemos, las vivimos y sabemos que conforman parte de nuestra realidad sociopolítica y es importante hablar de ellas. Así que agradecer de nuevo a ellas que han venido a todas sus ponencias, a la primera de ellas que es Keira, que esta tarde comienza la primera de las jornadas a las 4 y el resto de las ponentes que estáis aquí. Y a todos los que nos habéis querido acompañar a esta hora, de verdad, muchas gracias, porque sé que es verdadero interés de las personas que estáis aquí hoy en compartir parte de todo esto que vayamos a decir. Y también, bueno, pues estamos grabándolas para que se puedan luego emitir en diferido y tengamos el testimonio de todo lo que se diga durante estos 2 días grabado para luego poder retransmitirlos en distintas emisiones. Creo que Playmail ya nos ha pedido poder emitirlas, pero seguramente pues se queden en YouTube y podemos hacer uso también de esa información. Ya un poco lo que Ana nos vaya diciendo. Gracias, Ana, por toda tu labor. El otro día estuvimos aquí ya hablando de en distintos seminarios en temas muy interesantes que también atañen a la ciudad de Melilla. Hablamos de jóvenes y religión, que fueron 2 seminarios interesantísimos, y esta tarde pues abrimos con este tema de migraciones y género. Agradecer que en una semana tan importante donde estemos haciendo y celebrando, conmemorando, celebrar poco, sinceramente, ¿no? Pero sí conmemorar y reivindicar pues un tema tan importante como es acabar y erradicar por fin de una vez. Nos queda todavía mucho camino, la violencia contra las mujeres, todo tipo de violencia contra las mujeres. Las mujeres reciben y recibimos muchos tipos de violencias y discriminaciones, y una de ellas, sin duda, son las discriminaciones o violencias que también parten de las fronteras, de los países, de las normativas, de las leyes, de los estados, por qué no decirlo, la violencia institucional. Y todo eso es lo que yo creo que se va a tratar aquí. Y hay que hacerlo además de una manera firme y valiente, porque creo que para eso también estamos, ¿no? Para hacer crítica y autocrítica. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Yo me bajo y te dejo. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, Elena Fernández Treviño, por la bienvenida, por tus palabras, por el compromiso que tenéis, y también muchas gracias, por supuesto, a Rafael Robles, que es nuestro director de Relaciones Interculturales aquí en la ciudad de Melilla, gracias al cual estamos los compañeros de la Autónoma pudiendo dinamizar durante este año actividades de investigación y de transferencia. Yo no quiero robar mucho tiempo.
agradezco, por supuesto, a los presentes, a las presentes, también al personal técnico que hoy nos apoya, a la gente de la Dirección General que nos ha estado ayudando y a los compañeros de otras universidades y de otros contextos profesionales asociados a la comunicación que se juntan hoy aquí y, en torno, como decía nuestra consejera, a cuestiones tan tremendas como las que están detrás de ese triple eje que es la movilidad, el género y las fronteras, y en un tiempo muy particular como es el tiempo post-COVID. Como yo no quiero perderme, he preparado 4 líneas sobre lo que yo creo que es, desde luego, la intención cuando empezamos a pensar en un seminario de estas características y, poner algo en la mesa que supongo que tendremos ocasión, sin duda, de discutir y sin ninguna vocación de pontificar ni de dejar nada cerrado, sino todo lo contrario, para seguir pensando. Cuando nosotras nos pusimos a formular inicialmente este encuentro, este seminario internacional, señalábamos como un punto de partida que la situación geográfica de Melilla y de Ceuta, sus dinámicas sociales, políticas, venían siendo objeto de atención de las ciencias sociales en general, ¿no? Todos sabemos que en las últimas décadas, quizás en los últimos 15, 16 años, han proliferado, dentro de un control, evidentemente, el número de estudios y de análisis sobre estos territorios, sobre su condición de espacio fronterizo, pero es verdad que estamos trabajando desde marcos epistémicos y desde disciplinas mucho más variadas de las que nos podíamos encontrar en los años 90. Cuando yo me acerqué por primera vez a la ciudad, lo que aquí se manejaba como categorías tenía apenas que ver con la historia, y digo apenas porque realmente a mi juicio era corto, y con cuestiones de soberanía. Y nos estábamos dejando de lado dar cuenta o analizar de una manera sensata y como los científicos sociales hacen, todas las dinámicas que, gracias a la antropología, a la sociología y a nuevas maneras de hacer historia y de hacer comunicación, nos convocan hoy en día. Es decir, el marco se ha hecho mucho más plural y, efectivamente, las ciudades, Melilla y Ceuta, bien podemos decir que son objeto de una atención preferente por parte de las ciencias sociales. También son ciudades, sabemos, que reciben un tratamiento mediático muy intenso, aunque creo que todos podemos coincidir que siempre se centra en torno a determinadas cuestiones que de algún modo también nos están enmarcando o reduciendo la posibilidad de pensar las ciudades, ¿no? Puedo pensar en la frontera, evidentemente, pero también en cuestiones que tienen que ver a lo mejor con lo religioso, a lo mejor con la economía. Es verdad que las cuestiones de la construcción mediática, de nuestros marcos de pensamiento y de información pueden estar también dificultando o sesgando de alguna manera la comprensión de unas ciudades tan plurales y tan complejas como son Melilla y Ceuta. Con el inicio de la pandemia por COVID-19, quizás un poquito antes, porque la situación en Melilla y en Ceuta comenzó a cambiar unos meses antes de que iniciara oficialmente ese periodo de confinamiento y lo que ha venido después, esa gran crisis sanitaria mundial, se han desencadenado a nivel planetario una serie de acontecimientos y de situaciones que ciertamente han cambiado el mundo tal y como lo veníamos conociendo. O sea, creo que todas nosotras y todos nosotros tenemos muy claro cómo era nuestra vida antes de marzo del 2020 y cómo es ahora nuestra vida, y en algunos contextos la incertidumbre se prolonga. Es decir, que más allá de la crisis sanitaria, de algún modo se ha puesto patas arriba nuestra manera de pensar, nuestro presente y también las aspiraciones que tenemos sobre el futuro. Después de lo vivido, como digo, en estos meses tan complicados, un par de años ya, es cierto que en algunos territorios como Melilla y Ceuta esa situación parece prolongarse porque es verdad que se está viviendo un cierto impasse, ¿no? La propia gestión de la frontera, las cuestiones que tienen que ver con movilidad después de lo acontecido y, como decía nuestra consejera, cómo hay determinadas poblaciones que han sufrido de manera particular la pandemia y que siguen sufriendo de manera particular todo este régimen complejo en el que nos movemos, ¿no? Y estoy pensando mucho en las cuestiones de género, no solamente de mujeres, sino de género en general, y también las cuestiones asociadas con los jóvenes, con los adolescentes y con la infancia migrante, ¿no? También tendremos ocasión de tener una ponencia centrada particularmente en ello. ¿Por qué la frontera, ¿no? Movilidad, género y frontera.
Conviene recordar, y yo con mis estudiantes siempre lo trabajo, que los instrumentos legales que definen las fronteras, con las que de alguna manera son definidas y se mantienen las fronteras, no son del orden de lo natural. Las fronteras las hemos hecho los seres humanos, ¿no? Las hemos hecho, es verdad que ni siquiera las hemos hecho nosotros ni las generaciones inmediatamente anteriores a nosotros, porque la frontera es todo un espacio, es toda una manera de delimitar y de controlar que va, digamos, fortaleciéndose o reforzándose con normas, con praxis, con políticas, con intereses que se van superponiendo a lo largo del tiempo, de manera que la frontera es como si fuera un espacio donde se concentra y se van sucediendo capas, como digo, de normas, de praxis, de políticas, de imágenes. Y es verdad que cuando trabajamos sobre una frontera particular, como es esta frontera, que es la frontera de Melilla, la frontera de Ceuta, nos damos cuenta de que son regímenes fronterizos. No son fronteras, son regímenes fronterizos cuyos aspectos legales no nacen en absoluto en las ciudades. Eso es algo que yo, cuando los periodistas me preguntan en tantas ocasiones, digo, no, perdonad. Es que esas fronteras, las ciudades viven con la frontera, pero las ciudades no son responsables de la frontera. En estos regímenes fronterizos tan complejos, como digo, que no nacen en las ciudades, lo que vemos es que hay un diseño, una implementación desde lógicas que además trascienden a los espacios, a los Estados-nación. Es decir, ni siquiera podríamos afirmar que se trata de una frontera entre Marruecos y España. Es que ni siquiera podemos afirmar que se trata de una frontera entre la Unión Europea y Marruecos. Es que estamos hablando de un régimen fronterizo que acaba interpelando a todo un continente, a todos los continentes, y tal y como hemos podido ver en los últimos años, realmente a todo el mundo, ¿no? O sea, son fronteras que al final acaban teniendo una dimensión planetaria, porque son transitadas no solamente por mercancías, sino también por individuos que caminan fronteras y que recorren cientos y miles de kilómetros de un continente a otro y que se hacen presentes en una frontera como esta, ¿no? Comprender las lógicas de todo este mecanismo, de todo lo que hay aquí detrás, es algo tremendamente complejo. Y es tremendamente complejo porque también nos toca en el sentimiento, es decir, también nos toca en el alma, en la medida en que sentimos una impotencia, y aquellos y aquellas que trabajamos sobre estos espacios y en general sobre las cuestiones fronterizas, sentimos una impotencia tremenda cuando suceden acontecimientos como los de pasado mes de junio y otros tantos, ¿no? Te quedas realmente inerme porque te quedas sin palabras ante el sufrimiento, ante la catástrofe, ¿no?, humanitaria que puede estar teniendo lugar en la frontera, pero que, insisto, no empieza ni acaba en la frontera, empieza y acaba mucho más allá de esta frontera. A lo largo de la historia, las fronteras han servido para delimitar territorios, para proteger a las poblaciones de los ataques de otros, pero es verdad que en pleno siglo XXI, con dolor, podemos afirmar que si bien las fronteras son líneas que protegen los territorios y que delimitan soberanías, la realidad es que su existencia, su gestión, puede acabar por convertirse en una vulneración, en un espacio de vulneración de los derechos de los individuos, fundamentalmente de aquellos que las atraviesan y que se ven afectadas por ellas desde situaciones de precariedad o desamparo. Es decir, que no estamos ya defendiendo soberanías ni defendiendo territorios, sino realmente asistiendo a cómo esa defensa puede estar afectando y afecta a tantos individuos, a tantos hombres y mujeres que las atraviesan. Lo que cotidianamente se observa en estas fronteras no es una emergencia puntual, como a veces es presentado por los medios de comunicación y por algunos políticos, sino dinámicas que son estructurales, y por eso es preciso pensarlo también desde lo estructural de las relaciones norte y sur, y que se hacen visibles en otros escenarios también del Mediterráneo occidental, del Mediterráneo central, del Mediterráneo oriental y también en otros contextos que no son puramente el Mediterráneo. Todas estas cuestiones creo que estamos en condiciones de ponerlas en estos días en la mesa. ¿Por qué estamos aquí? Tres cosas. Lo primero, porque acercarse a las fronteras precisa de una aproximación temporal, de una aproximación disciplinar que nos ayude
a comprender la auténtica dimensión del fenómeno. Por eso la pluralidad de voces y la pluralidad de disciplinas y la pluralidad de contextos de trabajo y de pensamiento crítico de las que y los que nos vais a acompañar en estos días. Estamos aquí porque la pandemia trajo el cierre de unas fronteras terrestres particularmente sensibles, teniendo un tremendo impacto en las dinámicas económicas, pero también en las dinámicas sociales. A mí no me gusta pensar la economía separada de la sociedad porque esos ejercicios realmente no me permiten pensar. Para muchos ciudadanos de un lado y del otro de la frontera, este cierre, que de alguna manera se mantiene hoy en día, con aperturas y con reconsideración de cuál va a ser el régimen fronterizo que finalmente quede, significó la interrupción de las vidas de muchos tal y como eran antes. Y eso es algo que creo que podemos afirmar ahora, pero cuyo impacto tendremos que ver de aquí en adelante. Estamos aquí también porque, como os decía, el régimen fronterizo no es solo el trazo de una línea, no es solamente el dictado de unas normas para atravesarlas, no es solamente el definir quién y cómo, sino que el régimen fronterizo debe incluir una reflexión crítica sobre las prácticas, las aspiraciones y la dignidad de los que por allí transitan y un enfoque que se centre fundamentalmente en los derechos humanos y no tanto en los derechos de la soberanía. Y estamos aquí porque efectivamente todos y todas los que aquí estamos tenemos una vocación por generar, por haber generado y por continuar, esperemos, generando un conocimiento generado aquí, en una observación situada en la cuestión, es decir, no es un juego de las teorías, no es un juego de las palabras, es un juego del análisis y, como decía Elena, desde una perspectiva crítica y con vocación de mejorar, es decir, con vocación de cambiar lo que puede cambiarse, desde un lado y otro de la frontera y desde unas y otras disciplinas. Yo lo dejo aquí, sé que es un trabajo tremendo, sé que lo vamos a poder hacer porque todas y todos los que estáis aquí venís haciéndolo desde hace tiempo ya y para mí realmente es un placer y un honor enorme acoger en estos días y tener ocasión de compartir tiempo y escuchar a compañeras y compañeros tan queridos como los que hoy nos acompañan. No os robo más tiempo y, por favor, si nos acompañas ya, Keina Espiñeira, te sientas en la mesa y así empezamos cuanto antes la conferencia. Muchas gracias, Keina. Te voy a presentar, te va a dar un poquito de apuro, pero bueno, te voy a presentar. Porque los que te conocemos, los que te leemos, los que te seguimos, sabemos quién eres, pero bueno, pues si alguien no te conoce en esa intensidad, no está mal explicar por qué estás tú aquí. A ver, Keina Espiñeira es investigadora postdoctoral ahora mismo en el Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Coruña, donde está trabajando vinculada a un equipo de investigación que se llama Sociedades en Movimiento, el ESOMI, que es un instituto miembro de una gran red internacional de la que ella también participa como dinamizadora y responsable de algunas líneas de trabajo, que es la Red Internacional de Migración, Integración y Cohesión Social. Keina es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene una maestría en estudios audiovisuales. Ella es especialista en cine documental, es decir, que además de investigadora y de profesora, también es artista. Es decir, también es capaz de generar relatos más allá de las palabras. Su investigación se centra en las políticas de frontera, migración y asilo en la región mediterránea y tiene una amplia experiencia de campo en el estrecho de Gibraltar y en Marruecos. Para Keina es importante estudiar las transformaciones físicas, funcionales y simbólicas que van teniendo las fronteras a lo largo del tiempo y que actualmente son tan rápidas, ¿no? Y así como el estudio de su representación. Por eso es la ponente ideal para luego la mesa de la segunda parte de la tarde. Keina también trabaja artísticamente, siempre con una orientación desde la investigación, implicando trabajo de campo antropológico y metodologías audiovisuales colaborativas, es decir, no es una creadora sola, es una creadora que trabaja desde estas metodologías colaborativas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación internacionales y también ha sido investigación postdoctoral visitante en
universidades de aquí y de allí. Ha estado trabajando en el King's College de Londres, también en la Harvard Law School, en la Université Kadi Ayad de Marrakech, en Marruecos, en la Université Abdelmalek Saadi, en Tánger Tetuán, y también en el Nijmegen Center for Border Research de la Radboud University, entre otras. Es decir, que ha pensado y se ha situado en muchos lugares distintos. No, ya me voy a callar para que no te dé vergüenza. Keina ha publicado y sigue publicando trabajos que son una referencia. Si cualquiera de vosotros quiere tener alguna orientación más, pues no tiene más que decirlo. Y bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí hoy y todo tuyo. Gracias a ti, es un placer. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí también, por tener esta oportunidad de conocernos. Algunas, bueno, nos conocíamos de oídas, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir un espacio. Y gracias a todas las personas que habéis hecho posible, ¿no?, este encuentro. No es sencillo comenzar, menos después de esta introducción, pero sobre todo no es sencillo comenzar cuando una tiene la sensación de que hay más preguntas que respuestas, ¿no? Y bueno, aquí estamos para compartir esas preguntas, para encontrarnos, para pensar de manera conjunta, para disentir, ¿no?, y para seguir alimentando un poco, bueno, pues toda este pensamiento sobre la frontera. La presentación que he preparado para abrir estas jornadas y para introducir la mesa que tendremos posteriormente tiene que ver con la construcción mediática de la frontera. Y por construcción mediática me refiero a los marcos y a las narrativas que se han construido desde los medios de comunicación sobre Melilla y sobre Ceuta, y especialmente sobre esa proyección como ciudades frontera. Una proyección que llega, como decía Ana, a eclipsar la complejidad y la riqueza de la vida en estos territorios. Al tiempo, quiero traer también a debate la pluralidad de expresiones artísticas, documentales, activistas que emergen desde el propio espacio de la frontera como discurso contrahegemónico. Permitidme que lo exprese así, ¿no? Y son trabajos que son pensados y realizados por personas que habitan estos territorios, que habitan el lugar, que están atravesadas por la frontera en su vida cotidiana, a la hora de moverse, de relacionarse, de trabajar, de divertirse, ¿no?, de vivir en sí. También son trabajos que son pensados por colectivos o asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas, y también trabajos y representaciones de la frontera que son realizadas por las propias personas migrantes, ¿no?, que vemos que en numerosas ocasiones su perspectiva está ausente en los medios de comunicación convencionales. Aquí conviene precisar que el enfoque principal que voy a dar, desde el que voy a dar este análisis, tiene que ver fundamentalmente con la construcción mediática de la frontera desde la perspectiva de la movilidad humana. No me voy a centrar, por tanto, en cuestiones como movilidad de bienes, de mercancías o cuestiones de representación geopolítica entre los estados. Si bien esto no quiere decir que ocupen un lugar secundario, ¿no?, sino que tienen un protagonismo y es fundamental tenerlas en cuenta a la hora de pensar cómo se conforma el imaginario tanto institucional como popular sobre la frontera. Pero bueno, exigiría un mayor tiempo y una mayor profundidad para el debate. El punto de partida para la reflexión que esta tarde quiero compartir con vosotras va a ser el año 1986, cuando España se adhiera a la Comunidad Económica Europea y posteriormente la entrada en vigor del Acuerdo Schengen de libre movilidad. Desde entonces, como sabemos, las ciudades de Melilla y Ceuta, en tanto que se constituyen en únicas fronteras terrestres del perímetro exterior de Europa en África, viven una transformación que es física, es funcional y es simbólica, también como señalaba Ana al introducirme, ¿no? Es una transformación que va a tener profundas repercusiones en las trayectorias y expectativas de las personas que viven aquí y de las personas que quieren, que necesitan o que se ven abocadas a un proceso de migración o de exilio. A nivel funcional, como sabemos, se produjeron entonces una serie de cambios físicos y políticos
a la obligatoriedad del visado entre España y Marruecos en 1991 le siguió el establecimiento de un acuerdo de readmisión, la posterior construcción de las vallas fronterizas, la reconfiguración de los puestos de control, posteriormente la construcción de los centros de estancia temporal, los centros de menores. Esta, digamos, que es la parte más visible, ¿no? Más visible de la frontera en tanto que institución de control de la movilidad, y es la parte que no ha cesado de cambiar, de adaptarse, ¿no? Es más, nos encontramos actualmente ante una nueva fase en la que se está definiendo una nueva regulación del tránsito y que conlleva la implementación de nuevas técnicas y nuevos dispositivos de control que pasan por la digitalización de la frontera, y lo vemos también en las noticias recientes, ¿no? Sobre el futuro de Ceuta y Melilla y de los pasos fronterizos. En este sentido, permitidme que reconozca aquí el papel que cumplen algunos medios de comunicación locales, las y los periodistas locales, a la hora de documentar estas transformaciones. Los medios son fuentes de información valiosos, muy valiosos, a las que nosotras las investigadoras recurrimos y necesitamos, y se constituyen en verdaderos archivos de frontera. Por ejemplo, el Faro de Ceuta, que es el caso que yo más conozco porque he estado trabajando más tiempo en Ceuta, está documentando, hay toda una cronología de la frontera, ¿no? Y podemos acceder a ella a través de cómo se han ido produciendo estas noticias. Luego hablaremos de los marcos narrativos, ¿no? Pero en sí, el hecho de documentación, el proceso de transformación del espacio, es innegable el trabajo que realizan las y los periodistas locales. Bien, pues junto a estas transformaciones físicas y funcionales de la frontera en Melilla y en Ceuta, el propio proceso de fronterización o el régimen de frontera utiliza también el orden de lo simbólico. Y es aquí donde especialmente quiero incidir hoy, ¿no? Es posible distinguir también una transformación en el tipo de narrativas y de representaciones que se han construido sobre estas ciudades y que apelan a nuestro imaginario y apelan a un marco referencial. Desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y en Schengen, nos encontramos ante una proliferación de encuadres noticiosos en los medios de comunicación que presentan a ambas ciudades como fronteras y, por tanto, refuerzan el carácter fronterizo del territorio, hasta el punto de que la información que se proyecta de estas ciudades hacia afuera queda subsumida en esa idea. Pero es que además esa idea que se proyecta de frontera es una visión reducida y limitada, en la que predomina un paradigma de división más que de encuentro, ¿no? Y creo que aquí también es un punto interesante para nosotras ver hasta de qué maneras podemos resignificar la frontera más allá de un espacio divisor, de control, de límite, y plantearlo como un espacio de encuentro, ¿no? Como estamos realizando ahora. Por ejemplo, siguiendo el análisis de medios que realiza MUGAC, el Centro de Documentación sobre Racismo y Xenofobia, se observa que las temáticas más recurrentes en las noticias que publican los medios de comunicación estatales sobre Melilla y Ceuta son, por un lado, vinculado a la migración, titulares y editoriales en los que predominan las vallas, predominan los saltos, la idea de los cruces irregulares, la devolución, expulsión, y más recientemente también la cuestión de la infancia no acompañada, ¿no? Por otro lado, también señalan que entra dentro de la temática relacionada con la representación que se hace de Marruecos, de la vecindad, incluso de la cuestión religiosa. Hay un predominio en los titulares de términos que tienen que ver con radicalismo, extremismo, violencia, pobreza, contrabando, ¿no? Bueno, no nos es lejano este análisis. Hay narrativas que han sido muy estudiadas, como el relato de la alteridad, esa construcción del otro deshumanizado, radical, violento, extremista. También han sido muy estudiadas las narrativas que proyectan la idea bajo un esquema del miedo, ¿no? La idea de
de la invasión, de algún modo, de entradas masivas, la idea de avalanchas, discursos de la criminalización o de criminalización de las personas migradas, vinculados a que vinculan ese nexo entre seguridad y lo ilegal, ¿no? Bueno, la construcción de la ilegalidad en torno al proceso migratorio, llegando a extremos en los que se normalizan las muertes en frontera. Esto es una de las cuestiones que ponen de relieve varios informes elaborados por entidades que trabajan en la dimensión mediática, cómo hay una normalización de las muertes en frontera y por tanto se normaliza ante la opinión pública las políticas que producen muerte en la frontera, ¿no? También importante señalar, y seguro que nos es familiar para todas, ¿no?, cómo desde los estudios críticos uno de los procesos que se estudia en el orden de lo simbólico tiene que ver con lo que se ha denominado la espectacularización de la frontera, ¿no? Hacer de la frontera un espectáculo mediático vinculado a tratamientos sensacionalistas que reproducen imágenes llamativas, ¿no? Pues de fuerza, de control, de fortificación, pero también de drama, de dureza, ¿no? Así, por ejemplo, Melilla y Ceuta se han llegado a convertir en un icono mediático de la llamada Europa Fortaleza, y es un icono mediático no solo en clave del Estado español, sino internacionalmente, ¿no?, junto bueno, pues a Lampedusa en Italia o Lesbos en Grecia. Es decir, tenemos que tener en cuenta también a la hora de analizar las construcciones mediáticas qué dimensión adquieren a un nivel más allá del Estado español, ¿no?, y se reproducen en la escala internacional. Y lo importante es que estas conexiones impregnan nuestro imaginario y tienen consecuencias reales tanto en el plano político como en lo social, ¿no?, que tantas veces es inseparable. También creo que es relevante y necesario poner sobre la mesa dos narrativas que tal vez han sido menos exploradas, pero que son muy actuales. Y me refiero con ello, uno, a la narrativa de la excepcionalidad de Melilla y Ceuta como una excepcionalidad fronteriza en la que, bueno, se puede dar cierta impunidad a la hora de analizar qué está sucediendo y examinar el control, ¿no? Aquí, por ejemplo, Por Causa sí que ha publicado un informe que se centra precisamente en esta cuestión, y tenemos a Cristina aquí, que a lo mejor puede luego comentar sobre ello. Y en segundo lugar, también quería traer a la mesa la idea de la narrativa de la responsabilidad. Y aquí me voy a detener un poco más. A través de la teoría del framing, de analizar el encuadre dominante por medio del cual se presentan las noticias, observamos en los últimos tiempos cómo se construyen relatos y narrativas sobre la frontera y el control de la migración aquí en Melilla y en Ceuta, que se fundamenta en esta idea de la no asunción de responsabilidades, de eximir la responsabilidad, ¿no? La narrativa España no tuvo ninguna responsabilidad, que la hemos visto, o sea, que está ahora mismo en los medios, ¿no? Este es un encuadre en la conformación de noticias que se hace desde el plano político y que utiliza el canal de la comunicación para intervenir en la conformación de una opinión pública ante situaciones fundamentalmente de violencia y de tragedia, ¿no?, en la frontera. Bajo esta idea de no asumir la responsabilidad política y legal de los acontecimientos y sus consecuencias, opera un manto de opacidad. Aquí una de las primeras claves, ¿no?, que tenemos también sobre las que tenemos que reflexionar, cuál es el grado de opacidad que existe en torno a esta construcción de la frontera y cómo se narra y cómo se informa de ella. Y este manto de opacidad se conforma a través de la elaboración de argumentos a medida. Argumentos a medida que vienen incluso a resemantizar el significado de la frontera e incluso los propios límites geográficos de la frontera. Y aquí dos ejemplos.
Si recordamos las muertes que se produjeron en la playa de El Tarajal en febrero de 2014, cuando las fuerzas de seguridad respondieron con el uso de violencia ante el cruce a nado del espigón de la valla del Tarajal en Ceuta, en la prensa el debate se articulaba en torno a la idea de la frontera retráctil. La Guardia Civil aplicó en aquel entonces el llamado concepto operativo que se había consolidado ya en 2005 con las intervenciones de las fuerzas de seguridad en las vallas. Con arreglo a este concepto, las personas que son contenidas y rechazadas en las líneas de vigilancia pueden ser objeto de devolución, ya que se considera que la entrada en territorio nacional no se ha producido, porque la frontera se mueve en función de las circunstancias, es retráctil. Así, el 6 de febrero, en la playa del Tarajal, la frontera se proyectó como eso, una frontera retráctil. Literalmente se proyectó como la lengua de agua en la playa, que la marcaba un cordón policial. Y en este caso la frontera se trasladó del límite geopolítico al cuerpo de los agentes de la Guardia Civil. Estábamos en territorio español, pero la frontera de pronto se había desplazado unos metros más allá para justificar la devolución de las personas que eran interceptadas en territorio, ¿no?, español. El segundo ejemplo, el más reciente que tenemos aquí en Melilla, ¿no?, con las muertes en la valla en junio, ¿no? Vemos aquí el uso del concepto de zona operacional conjunta. De nuevo, una respuesta elaborada a medida, una respuesta política que utiliza el altavoz de los medios de comunicación para calar en la opinión pública y para justificar y para no asumir responsabilidades de los actos que tienen lugar, ¿no?, en la frontera. Por medio de este concepto de zona operacional conjunta se argumenta que las fuerzas de seguridad marroquíes hayan entrado en territorio bajo jurisdicción española y se hayan realizado devoluciones. Estos son relatos, como digo, que tienen una naturaleza política, pero que son amplificados en tanto que construcción mediática de la frontera. Es decir, que la propia respuesta política se piensa teniendo en cuenta el alcance que los medios y los discursos tienen en el plano de lo simbólico y la conformación de una opinión pública. Y aquí nos encontramos con la importancia que tiene el periodismo de investigación, también un elemento sobre el que quiero enfatizar, ¿no?, y sobre todo de cara a la mesa que tendremos posteriormente. La importancia y la labor que puede cumplir un buen periodismo de investigación, ¿no?, un periodismo que contrasta fuentes, que contrasta testimonios, que contextualiza, que tiene un análisis con una dimensión temporal a largo plazo, ¿no? Así, por ejemplo, la investigación realizada por la BBC, no por poner a la BBC como ejemplo, sino porque es el caso más inmediato que tenemos, ¿no?, una investigación realizada basada en una metodología forense contrarresta la utilización política discursiva de los medios y sitúa al gobierno español ante esta tesitura de tener que dar explicaciones, ¿no? Es interesante, no sé si lo conocéis, esta metodología forense. Existe también un trabajo importante que realiza un colectivo de investigadores desde la Universidad de Goldsmith en Inglaterra, que se basa precisamente en esta metodología de investigar en profundidad acontecimios en fronteras. En este caso se llama Forensic Architecture, arquitectura forense, arquitectura forense. Y han realizado, por ejemplo, una investigación en 2014 sobre las devoluciones en caliente aquí en Melilla, en la que utilizan distintas capas de información, como decía Ana, la importancia de entender la frontera por una conformación de capas. Pues la metodología forense trata de codificar esas capas, ¿no?, y de ver las múltiples fuentes que intervienen en la conformación de una realidad compleja. Y a través de este trabajo en concreto, este equipo de investigación pues elaboró una respuesta a la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, viendo cuál era la responsabilidad española a la hora de ejecutar devoluciones en caliente aquí en Melilla, ¿no? Ana, ¿qué tiempo tenemos? Estás bien, todavía tienes 20 minutos. Vale. Perfecto.
Pues permitidme ahora que introduzca esta cuestión del papel que cumplen las contranarrativas y las representaciones críticas de la frontera. Y que considero que, bueno, que son relevantes en tanto que desafían los marcos normativos y en tanto que están siendo enunciadas y construidas por personas que viven aquí, que viven la frontera, por personas también migrantes y que se producen desde el cruce, ¿no? Como decía al comienzo, de la expresión, bueno, a veces artística, a veces documental y a veces también activista, ¿no? Desde comienzos de la década del 2000 observamos que ha habido una vibrante, por definirlo de algún modo, una vibrante respuesta artística y de movimientos activistas para contrarrestar las narrativas mediáticas que refuerzan esta fortificación simbólica de la frontera en Melilla y en Ceuta y de forma más amplia entre España y Marruecos. Gran parte de este trabajo se basó en el interés por desplegar nuevas estrategias de investigación, investigación política, investigación cartográfica, con un carácter expreso de denuncia de las consecuencias que el orden de la economía capitalista, racial y de género estaba provocando en la regulación de la movilidad de personas, sobre la propia economía de frontera en estos territorios y sobre los derechos de las personas. Aquí, por ejemplo, uno de los trabajos más relevantes, bajo mi punto de vista, fueron los encuentros de Fadayat a comienzos del 2000, que también, bueno, por ejemplo, Mercedes Jiménez participó de ellos, y que realizaron acciones tan potentes en aquel entonces como realizar una conexión wifi entre Tarifa, Tánger, producir una cartografía crítica de la frontera, situar en el centro del debate la construcción de narrativas, por ejemplo, a través de un canal de vídeo llamado Transacciones, facilitando un canal de comunicación vía SMS con las personas migrantes que estaban en el bosque fronterizo de Ceuta justo cuando se produjeron las redadas, bueno, por los acontecimientos, las muertes en la valla en 2005. Y en definitiva generando y reclamando lo que ellas denominaban la producción de un espacio autónomo híbrido en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Deconstruyendo esta idea de frontera como división y límite. Sin duda, este caso y la proliferación de este tipo de trabajos ha sido facilitada, y sobre todo a comienzos del 2000, como digo, por la difusión de las cámaras de vídeo domésticas. Ahora tenemos móviles con cámara, pero antes no había, ¿no? Y bueno, toda una nueva tecnología de filmación portátil que transformaron los procesos creativos para documentar la frontera, para producir información propia y producir noticias que contrarrestaban la información transmitida por los medios de comunicación convencionales, pero sobre todo también sirvieron para experimentar lo que la frontera podía ser, para experimentar otros significados de frontera, ¿no? Y esta creo que es una cuestión muy interesante, que abre todo un campo de trabajo en el orden de lo simbólico. Es decir, si hay una perspectiva interesante que abre la experimentación artística, va a ser precisamente la posibilidad de jugar con los límites convencionales y los límites oficiales de la frontera y transgredirlos. En mi tesis doctoral en concreto, y es una línea que sí que me gusta continuar con el tiempo, he realizado una panorámica amplia de los trabajos producidos desde entonces hasta la fecha, en la cual es posible observar tres líneas principales de expresión. En primer lugar, trabajos que están relacionados con la documentación de la frontera a través de documentar las prácticas de control y sus consecuencias, a través de documentar su dispersión y cómo la frontera se prolonga más allá de Melilla y de Ceuta, ¿no? Así, por ejemplo, obras como España Frontera Sur, de Javier Bauluz en el 2000, Paralelo 36, de José Luis Tirado en 2004, Crónica del Sáhara, de Úrsula Wiemann en 2007, o el trabajo de Pilar Monsell, Distancias, en el que trabaja con un grupo, con la Asociación de Refugiados del Congo en Marruecos, y simulan una redada, reproducen en la ficción algo que acontecía en lo real, ¿no?
la redada en pisos en los barrios de Rabat, posteriormente la deportación a Ustra, y cuentan su propio relato de haber estado también en el CETI de Melilla, ¿no? De nuevo utilizando distintas capas materiales para conformar un poco esta imagen compleja de la frontera, que va más allá del límite físico-territorial y que se puede estudiar como una prolongación, ¿no? A través de estas prácticas de control. Sin duda, una de las cuestiones relevantes que ponen de manifiesto estos trabajos, al mostrar la variedad de espacios y de tiempos donde las trayectorias migrantes encuentran control y encuentran inmovilidad, es que, como decía, la frontera va más allá de Ceuta y de Melilla, y por tanto es una crítica también a esa construcción icónica de Melilla y de Ceuta, que invisibiliza de algún modo otros modos de fronterización, que invisibiliza esa extensión del régimen de frontera, ¿no? Segunda línea de análisis que observo como que predomina en estos trabajos críticos, artísticos y activistas desde la frontera, tiene que ver con la experimentación geográfica y con la experimentación del imaginario, de nuestros imaginarios geográficos. Y aquí, por ejemplo, se revela que en las contrarrepresentaciones de la frontera, por ejemplo, la forma fílmica permite jugar con esta dislocación de la frontera, ¿no? De nuevo, trasladar la frontera más allá del límite físico y territorial. Aquí tengo dos casos, uno realizado por Ursula Biemann y Angela Sanders, Europlex, es un trabajo documental realizado en 2003, es decir, hace 20 años, en el cual superponen capas de significado a través de los testimonios de trabajadoras transfronterizas en el servicio doméstico con el trabajo también de mujeres del norte de Marruecos en empresas internacionales que han sido deslocalizadas al polo industrial de Tánger, ¿no? como conserveras, como las empresas que trabajan en conserveras. La idea de ellas en este trabajo es, a través de estas capas, de contrarrestar los distintos discursos de las mujeres trabajadoras en esta economía de frontera, pues, por un lado, representar la dimensión económica y la división internacional del trabajo y los propios derechos de las trabajadoras, de nuevo, yendo más allá de la imagen enclavada en Ceuta y Melilla, ¿no? Y viendo cómo se prolonga hacia los polos industriales en este caso de Tánger. O, por ejemplo, Ito Barrada, con su trabajo de Smuggler en 2006, La porteadora, ¿no? Contrarresta la centralidad que se le otorga al espacio de la frontera en los medios para recentrarla en la subjetividad de la mujer. Así, mediante la acción de una mujer que se cubre su cuerpo con mandiles y capas de ropa en un escenario negro, no tenemos paisaje, podría ser un no lugar, no está la representación física, geográfica de la frontera. Lo que vemos es que se enfatiza la centralidad de la subjetividad en la subjetividad de las mujeres que cruzan la frontera todos los días con mercancías transportadas sobre sus propios cuerpos, ¿no? ¿Qué trato de decir con esto? Que el lenguaje audiovisual, artístico, la experimentación creativa nos permite de algún modo escapar a veces de esa trampa territorial de la frontera, que también ha sido analizada por los estudiosos de la geografía, John Agnew en concreto, ¿no? Viene a denunciar que estamos atrapados por la territorialidad de la frontera. Pues creo que a través de la exploración de estos lenguajes audiovisuales podemos encontrar estrategias para escapar de esa trampa territorial y también para construir narrativas que desafíen el imaginario normativo y oficial. Finalmente, la tercera línea de exploración que también predomina, ¿no? desde las producciones de la frontera tiene que ver con la exploración autobiográfica. En los últimos años también ha crecido el interés por los videodiarios. Y ahí es cuando decía la importancia de las personas que viven en la frontera y que producen su propia biografía y su propia experiencia, ¿no? de vivir aquí a través de
filmarse a sí mismas y documentar, ¿no?, cómo es vivir en estos territorios, ¿no? Aquí se toma la subjetividad del testimonio en primera persona como una instancia de enunciación y una instancia para hacer política, ¿no? Así, por ejemplo, obras como 2 horas de Karim Altuna en Tetuán, bueno, pues relata la experiencia de la frontera a través de este cambio horario que hay en el cruce en una distancia geográfica tan pequeña, ¿no? Y que entiendo que aquí también se experimenta. Y él lo expresa a través de su propio cuerpo y también de las conexiones con su familia que está en el barrio del Príncipe, ¿no? Y de cómo le afecta esta relocalización o reubicación personal y familiar cada vez que cruza la frontera. O, por ejemplo, en Tánger, Patchwork de identidades de Mohsin Nakari también, ¿no? De cómo, bueno, la mezcla de lenguas, que también es algo que define a Melilla y a Ceuta, la posibilidad, ¿no?, de este cruce de lenguas, y que como para a lo mejor expresar una idea o un pensamiento a veces tenemos que recurrir a una mezcla, ¿no?, de distintos idiomas y utilizar palabras de distintos idiomas. También Diario de Fronteras, de Irene Gutiérrez, ¿no?, que explora precisamente también la identidad en relación con una frontera que impregna su cotidiano, pero sobre todo que trata de reconstruir su historia familiar, ¿no?, cruzada por el espacio que a veces fractura. Por concluir y dejar paso a la mesa de debate, a la mesa redonda. En mi trabajo, una de las conclusiones a las que llego es que esta afluencia de expresiones visuales que contrarrestan la frontera entre España y Marruecos nos pide una comprensión más amplia del papel que puede tener la cultura, en este caso, como práctica contrafronteriza, ¿no? Y esta es una perspectiva que implica también interrogar modos no formales, a lo mejor, de agencia política, pensando, bueno, pues en estrategias que podrían utilizarse como dispositivos de emancipación, de que la gente se libere, ¿no?, como decía, de esa trampa territorial de la frontera, y aunque esta liberación o esta emancipación se produzca en el plano de lo simbólico, ¿no? Al proponer esto, de algún modo, destaco también la importancia de la interacción entre la frontera y su representación, y es también una propuesta para buscar alternativas en la conformación de estos espacios subjetivos, activistas, de contrarrepresentación de la frontera, y sobre todo poner en el centro también la experiencia subjetiva de las personas. Aquí concluyo. Gracias. Muchísimas gracias, Keina, por tu exposición, que, bueno, claro, como no podía ser menos, pone en la mesa también toda la complejidad de la construcción de las narrativas y de las contranarrativas, y cómo desde el género del documental, ya sea autoproducido, ya sea desde sofisticaciones o no sofisticaciones del propio lenguaje, se van superponiendo como maneras de pensar la frontera y de alguna manera desterritorializar y sacarnos de este espacio que a veces resulta tan limitante. Antes de pasar a la mesa redonda, yo quiero dar la palabra al público. Creo que tenemos por ahí un micrófono, podría ser, o se vienen aquí a preguntar, como mejor nos indiquen los compañeros. Pues quizás os venís aquí si tenéis alguna pregunta que hacer. Sí. Pero mejor aquí quizás, Beatriz, para que nos puedan escuchar. Muy bien. Sí. Bueno, yo quería, a lo mejor más que una pregunta, me he sentido interpelada de una manera muy interesante, porque has hablado de una cuestión, como tenemos aquí a público melillense. Yo creo que es muy interesante cuando hablas de esa observación de división frente a encuentro, ¿no? A mí, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención después de tantos años de trabajo fronterizo, ¿cómo es posible que esta frontera tan delgadita, en realidad, no nos ha permitido a conocernos mejor?
o a encontrarnos mejor? ¿Cómo no hemos sido capaces, incluso desde el periodismo local, enviar esas crónicas a la península para hacer esa contribución tan importante y reconocernos como cristianos y musulmanes en ese espacio de diálogo interreligioso? Qué mal lo tenemos que hacer cuando Francia y Bélgica lo han conseguido sin esas fronteras tan delgaditas y tan cercanas, y qué mal lo estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido? Y por eso quería un poco, es pregunta, comentario. Segunda cuestión, muy rápidamente. Resulta que cuando surgió la noticia de la BBC, no somos serios los periodistas españoles, al parecer, o no debemos ser lo suficientemente influyentes. ¿Cómo es posible que tenemos grandes corresponsales españoles como Ana de Televisión Española, que hizo un reportaje maravilloso desde la frontera de Nador, donde ya puso sobre la mesa esas devoluciones de personas medio muertas en ese punto fronterizo, y eso no hizo levantar ningún debate extraordinario entre los políticos, y tuvimos que esperar a la BBC para que el fiscal general del Estado español se pronunciara en esos términos en una delegación, ¿no? ¿Qué está ocurriendo para que no seamos serios o no seamos influyentes? Y la tercera cosa, y ya hablando de la normalización de la muerte, es una anécdota, aunque después lo dejaremos para el debate. En junio, cuando murieron los migrantes, a mí Madrid me llama y me dice un chaval: Beatriz, ¿puedes entrar dentro de una hora que han muerto 60 africanos? Digo, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres consciente de lo que estás diciendo? ¿Cómo me lo estás diciendo? ¿Que han muerto 60 migrantes? ¿Pero tú sabes lo que significa ese dato? ¿Pero sois conscientes? Perdonadme, simplemente es una pequeñita anécdota de la salvajada normalización, ¿no? del joven redactor en Madrid, nuevas generaciones que no tienen ningún interés de entender realmente cómo funcionan las fronteras, realidades, dinámicas y la complejidad de las migraciones. Nada más, gracias. Ya está. Muchas gracias, Beatriz. Seguro que las compañeras de la mesa después van a poder también dar respuesta parcial. ¿Qué nos dices, Keina? Bueno, comparto completamente, ¿no? El primer comentario sí que considero que es algo sobre lo que tenemos que debatir, ¿no? Aquí, como decía, yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Por qué predomina esta visión de división más que de encuentro? Bueno, creo que tiene que ver también con el propio concepto de frontera, ¿no? Entonces, el reto está ahí en elaborar otras narrativas, ¿no? Y ser capaces desde lo local, de transmitirlo más allá. La cuestión de la BBC, yo también, sí, es claro, no creo que sea que no se considera a los periodistas y a las periodistas locales y de aquí o del resto del Estado de España menos serios, menos serias, sino que tiene que ver más con el alcance que tiene la repercusión internacional que adquiere el problema, ¿no? O sea, aquí salió en todos los medios, o sea, la BBC lo amplificó, ¿no? Y es entonces cuando, pues el gobierno y todo el Estado se conmociona más, ¿no? O sea, que no lo juzgaría tanto por una cuestión de rigurosidad, de seriedad periodística, sino por el alcance que tiene la construcción mediática de un medio extranjero como la BBC y como decía, la importancia de lo internacional, ¿no? Igual que cuando hablamos de estos iconos de la Europa fortaleza, bueno, es que la imagen de Ceuta y Melilla en el extranjero en numerosas ocasiones va acompañada de la valla, ¿no? Porque es lo que produce esa idea. Y en relación con lo último, sí, bueno, es para la mesa de debate, ¿no? Las experiencias ya más desde terreno, ¿no? De cómo vosotras lo vivís y cómo lo narráis, sí. Gracias. Gracias, Keina. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario desde...? Pues yo te voy a hacer una, si puedo. Estaba anotando aquí, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hablabas de las nuevas tecnologías para la producción de imágenes y, bueno, todo lo que está significando
En su momento se hablaba de los minimedia, ahora mismo es detrás de cada persona hay alguien que es capaz de generar opinión, de generar, ¿no? Evidentemente esto puede ser interpretado como un canto a la libertad de expresión, pero también tiene numerosas complicaciones, ¿no? Porque al final se corre el riesgo, cuando decía Beatriz, la banalización del sufrimiento, se corre el riesgo también de ya no banalizar solamente el sufrimiento, sino banalizar el conocimiento. Es decir, vemos muchas imágenes, vemos muchos discursos, las redes sociales resultan tremendas a la hora de poder reflejar una pluralidad, pero a la vez limitar los conocimientos, porque no necesariamente una mayor exposición a la información significa un mejor conocimiento de los marcos, ¿no? Entonces yo me preguntaba hasta qué punto todas estas producciones de contranarración asumen la tarea de no ir solamente a una contranarración, digamos, presentista o automática, o de acudir también a esas cuestiones de espectacularización, es decir, hasta qué punto pueden, lejos de convertirse en contranarrativas, estar reproduciendo las narrativas y lo que sería peor, hacerlo pensando que realmente estás intentando cambiar el marco, ¿no? Y al final, porque a mí me sucede a veces, yo no soy experta en análisis audiovisual, pero a veces digo, esto es exactamente lo mismo de lo que se está pretendiendo huir, Keina, ¿no? Sí, 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 y te encuentras, insisto, marcos muy sofisticados, intentos de nuevos lenguajes que al final están recurriendo a lo mismo, a la misma culpabilización, no responsabilización, es decir, no consiguen, a mi juicio, en muchas ocasiones ser exitosos en eso de convertirse en una contranarrativa, ¿no? No sé qué opinas tú, vamos, yo no soy experta como tú, yo solo soy consumidora de... No, esa es una observación fundamental, ¿no? Es decir, el hecho de que haya toda una proliferación de producciones de la imagen, ¿no? Porque además, como decía, hoy en día, antes, bueno, estábamos más limitados por la tecnología, pero es que hoy en día todas tenemos una cámara, ¿no? Por un lado está el riesgo de la banalización, por supuesto, el riesgo de la manipulación, el riesgo de la desinformación, que también creo que es uno de los elementos que a lo mejor se pueden debatir luego, ¿no? O sea, toda esta proliferación de imágenes, de discursos, pueden caer al final en una desinformación o en la construcción de noticias y mensajes mentira, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas a la hora de valorarlo, ¿no? Con esta propuesta o bueno, estos elementos que traigo a debate, no trato como de legitimarlos como un todo, sino de abrir líneas para repensar, ¿no? O sea, y ver hasta qué punto sí que se pueden utilizar o se pueden construir otras narrativas y otras representaciones que nos permitan transgredir la frontera. O sea, para mí el elemento clave aquí es cómo transgredir la frontera y cómo transgredir esa construcción normativa y oficial de que hay una verdad sobre la frontera, ¿no? Y por eso pongo en el foco, en el centro, la subjetividad de las personas, ¿no? Y la experiencia de la frontera, porque no se trata para mí ya tanto de lo que nosotras como investigadoras, nosotras como periodistas podamos decir, sino que también creo que es necesario ver de qué manera las propias personas pueden articular sus mensajes y sus respuestas por medio del uso de la palabra y de la imagen, ¿no? O sea, hay un conocimiento adquirido, por supuesto, pero no creo que tampoco se pueda deslegitimar el que la persona pueda grabar por sí misma y decir, esto es como lo he vivido, esto es como lo he sentido, ¿no? Es decir, es muy complejo y yo tampoco soy experta en la materia, ¿no? Pero sí que considero que es complejo, es un terreno complejo en la medida en que estamos sobreexpuestas a un exceso de información y que ese exceso de información puede ofuscarnos, ¿no? y puede obnubilarnos y puede producir bueno, pues toda esta banalización, ¿no? Pero al mismo tiempo la pregunta, que también es el debate de las redes sociales,
¿Hay que limitarlo? ¿O cómo se gestiona? ¿O cómo se analiza? ¿Cómo lo procesamos? ¿No? Es una realidad, no la podemos negar, esa es la cuestión, ¿no? Sí, si queréis, para que puedan... Es un pelín incómodo. Sí, está ya el micro. Ay, fenomenal. Fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Solamente quería añadir una reflexión sobre este debate que estáis teniendo, vinculándolo a la tragedia de junio, ¿no? de este año, y es como en un momento de muchísima confusión, cuando no se sabía quiénes eran las víctimas, gracias a este ejercicio de las redes sociales se contactó por las redes sociales con las familias de muchas de las personas que habían ido falleciendo o que al menos estaban desaparecidas, y algunas organizaciones que acompañaban dentro de una situación de muchísimo caos, de mucha tragedia, de mucha confusión, y fueron capaces por lo menos de construir una contranarrativa muy clara de estas son las víctimas, ¿no? Y en Facebook, que de alguna manera bueno, algunos ya hablan casi de una forma de comunicar obsoleta, pero es muy práctica, ¿no? Se llegó a generar la información y se recopiló, pues yo creo que la totalidad, por lo menos, de las personas que habían al menos desaparecido, que después ya se fue confirmando si estaban, se habían muerto o no. Entonces, bueno, como ejercicio, ¿no? Un poco, y como herramienta, ¿no? Exactamente, ¿no? Un poco reflexionar también, están en los límites, ¿no? Pero hay una potencialidad donde este ejercicio de ciudadanía, de visibilidad, de dignificación hace 15 años, pues sería completamente imposible, ¿no? Pero ¿cómo lo gestionamos, no? Esa potencialidad tiene también esta doble lectura, ¿no? Y de hecho, por volver al caso de Fadayat, que incorporan, para mí es los inicios, porque fue a través de SMS, no había móviles con cámaras, y desde los bosques, por SMS, se estaba retransmitiendo en directo las personas migrantes lo que estaba sucediendo, y está documentado, ¿no? Y hay toda, bueno, pues una documentación minuto por minuto de ha sucedido esto, ahora nos estamos desplazando aquí, han atacado este punto. Tiene que ver con la construcción de narrativas, pero tiene que ver también con el uso de la imagen y del lenguaje como una herramienta, ¿no? Y como una estrategia, bueno, pues de emancipación, o no sé qué término utilizar ahora, ¿no? Pero, o de resistencia, ¿no? También a la frontera. Pedro y Rafa, sí. Bueno, darte la enhorabuena por la intervención en un tema tan complejo. Y como persona totalmente profana a estos temas tan interesantes, sí que me interesaba saber, para acceder a esas contranarrativas, esos discursos autobiográficos y no, en relación a la construcción de la frontera, qué canales, para una persona que directamente pues, no es especialista académico en el tema, qué canales crees que es la mejor forma de abordarlos? Porque escucho las redes sociales y entiendo que como primer recurso es el más accesible, pero hay otros canales, sobre todo a la hora de forjarte un criterio, pues hablamos de sobreinformación y de desinformación, ¿no? Y cómo forjarlo, si solo cuentas con esa herramienta de las redes sociales o si hay más canales para acceder a esas contranarrativas. Bueno, claro, aquí es el papel de plataformas y colectivos especializados, ¿no? Por ejemplo, Por Causa, por ejemplo, el colectivo CEMOS 98, que ha ido compilando también materiales, Fadayat en su día. Entiendo que hay una labor que nosotras como investigadoras a lo mejor sí que tenemos más, bueno, nos resulta más sencilla porque trabajamos en ella, ¿no? Que es de filtrado, ahí claro. La importancia de cómo filtrar y cómo acceder a estos materiales, ¿no? Pero para mí una de las cuestiones clave ha sido, por lo menos hasta ahora, el también
utilizar el criterio de lo colectivo, ¿no? O sea, es muy importante lo individual, pero cuando se articula a través de un proyecto colectivo, pues también tiene un peso, bueno, no sé si legitimidad es la palabra a utilizar, ¿no? Pero que sí que se ve que hay un trasfondo que ha pasado ya, bueno, pues por sus debates o una construcción mayor, ¿no? En este caso, no sé, a lo mejor Cristina nos puede recomendar también algunas plataformas. Por causa, para mí es una fundamental, ¿no? Rafa, si quieres. Bueno, yo me quería meter un poco también en el tema de esto de relato y contrarrelato. Y bueno, aquí hay un hashtag que me impactó bastante, porque creo que el sentimiento colectivo de la ciudad, en general, por supuesto, no estoy hablando fue el de Masacre Melilla. Entonces, ese hashtag, ese contrarrelato de lo que es, digamos, el mensaje institucional que pretende dar una imagen, era un contrarrelato como mínimo bastante eficaz por lo que se viralizó y por cómo llegó. Pero es verdad que en la ciudad no nos sentíamos para nada identificados con ese mensaje. Creo que también afectaba negativamente a la narrativa real de lo que había pasado y creo que también sería para mediatizar políticamente, no solo mediáticamente sino políticamente, como contranarrativa a lo institucional. Entonces, en este tipo de cosas, claro, como siempre, las redes sociales cumplen un papel a todos los niveles, ¿no? Yo no tenía ni idea de hasta qué punto las redes sociales habían sido tan útiles para por ejemplo, el tema de muertos y desaparecidos, pero y me parece muy positivo, ¿verdad? Pero después, a otros niveles, claro, yo veo aquí una ciudad que también está continuamente como tratando de justificarse por estar donde está y por ser quien es, o sea, entonces no es que quiera aquí romper una lanza por nadie, ni tampoco necesariamente por la ciudad, ni quiero justificarla, pero bueno, creo que también estamos como un poco en medio de esa vorágine de relato y contrarrelato y formamos parte un poco de ese relato confusión total en el que se viven todas estas cosas. Sí, la verdad que no tengo una respuesta a tu comentario, sino que sería más comentarios, ¿no? Claro, yo por ejemplo estoy fuera de las redes sociales y lo de los hashtags, yo me pierdo ahí, no sé cómo funciona ni la capacidad de viralidad que pueda tener, ¿no? Pero sí que me parece muy importante tener en cuenta cómo se recoge desde la ciudad, o si hay un sentido colectivo, si se puede pensar así, ¿no? De que la ciudad se siente identificada con la imagen que se proyecta de lo que acontece en ella hacia afuera, ¿no? Que tal vez esta es una línea frágil, ¿no? Cómo las melillenses se sienten o no identificados con la imagen que se construye de Melilla en el exterior y que se escapa de su propio alcance y poder, claro. Porque en este caso, el caso que estabas exponiendo, ¿no? Entiendo que esto salió o sea, desbordó a Melilla, ¿no? O sea, que fue viral y más global. Entonces, sí, es otro de los efectos más de las redes sociales, ¿no? No sé qué pensáis vosotras, de cómo afecta. Añadir una cosita así sobre la línea de meme, pero otra consecuencia, ¿no? De redes sociales. Las redes sociales, por vez primera, y no sé meme si tú estás de acuerdo, pero por vez primera fuimos todos testigos en directo de personas que morían desangradas. Esas imágenes de personas que morían desangradas humanizó mucho tanto cuerpos y fuerzas de la seguridad, políticos, diplomáticos, fiscales y ciudadanía. Ciudadanía española y ciudadanía marroquí. Porque hubo una sociedad civil también que no trascendió, pero que también se solidarizó y apoyó. Y yo creo que ahí esa red social, Twitter entre otros, que fue Twitter básicamente, jugó un rol esencial porque, al menos así lo he entendido yo durante estos últimos años, nunca yo había visto imágenes parecidas donde veíamos morir a personas en directo.
Y aquello caló, impactó, y por eso hubo lo que hubo posteriormente, ¿no? Pero bueno, ya lo dejamos también para el debate. Muy interesante. Sí. Bueno, yo hablo alto, igualmente. No, mejor para que quede bien registrado si queréis, sí. Bueno, pues, bueno, gracias. Yo no vivo en Melilla, estoy unos días. Y sobre lo que ha dicho aquí el compañero, bueno, yo hablo del País Vasco. Yo pensaba que ahora, al venir a Melilla, encontraría algo cerca de la valla, cerca del barrio chino, que recordara aquello que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, me he quedado un poco asombrada, negativamente, cuando lo único que me ha recordado aquello que ocurrió, que fue una masacre, algún día es un coche de la policía y algún día es un coche de periodistas que están emitiendo desde allí. Entonces me da la impresión de que, sin ofender a nadie, de que mucha gente en Melilla no vive la valla, vive a espaldas de la valla, y desde fuera no hay otra imagen de Melilla, no hay más noticias de Melilla. Y eso puede ser una responsabilidad de los melillenses y las melillenses. Melilla no se vende de otra manera. Lo que oímos fuera, o sea, yo ya llevo viniendo unos años, y cuando me dicen, no, vas a Melilla, a la valla, digo, va, la valla, la playa, el clima, no sé qué, vamos, a mí, si todo el mundo viviera como vivo yo en Melilla, olé. Entonces yo creo que y que también hay un poco de, pues por el tipo de sociedad que es parte de Melilla, ¿no? O lo que ocurrió en la valla, bueno, lo de ver morir yo ya no vi porque no era capaz de ver esas imágenes, pero también podía haber una respuesta, no sé si hubo, no estaba aquí, como una respuesta a ciudad, no sé, yo me imaginé que habría unas flores en Barrio Chino, de alguien que pasaba por allí, recordó aquello y lo dejó, ¿no? No sé, me llamó la atención y me da un poco palo que no haya nada. Algo que diga ni la razón para unos ni la razón para otros, nunca más, ¿no? Esto nunca más. Y que surja de la gente de Melilla también. Bueno, eso. ¿Quieres reaccionar de alguna manera, Keina, o hay alguien que tenga alguna pregunta más? Bueno, yo creo, reaccionaba a lo que decía Beatriz, ¿no? A propósito de los porqués y también recogiendo lo que apuntaba Rafa, ¿no? Y es esa cobertura mediática particular desde un periodismo ejercido con tremendos medios, pero apoyándose evidentemente en el trabajo también de los locales, ¿no? Que es esta última producción tan compleja que ha significado el reportaje de la BBC, que yo, como tú decías, en un momento dado tuve que dejar de ver, no por la dureza, sino por el sesgo interpretativo y por lo que a mí me proponían. O sea, a mí me proponía, lejos de abrirme mi posibilidad de pensar, me situaban en un pensamiento único sobre lo que es esa valla y lo que es la realidad de ese régimen fronterizo que resulta tan tremendo, ¿no? Y a mí me molestó, pero me molestó, insisto, por la crudeza de lo que ahí había, pero también por el sesgo. O sea, que lo haga la BBC realmente no deja de sorprenderme. Y yo ya no se trata solamente de una actitud conspiranoica, ni mucho menos. Dije, ¿y por qué en este momento y por qué ahora, y utilizando ese material, qué me aclaran, qué no me aclaran? ¿Esto qué tiene que ver? O sea, es una cuestión de oportunismo, es una cuestión de producción mediática. Creo que tiene más que ver con una segunda mesa, pero no, o sea, también es una construcción mediática, porque ahí hay un relato que es un relato investigado, evidentemente. No creo que nada de lo que allí está expuesto no haya sucedido, pero es un relato muy cerrado y es un relato que sirve a la idea de la Unión Europea y sus fronteras.
y que en ningún momento permite pensar algo que no sea la Unión Europea y sus fronteras. De hecho, cuando yo empecé a verlo, digo, es que esto podría ser, pues en Grecia, podría ser las playas del Mediterráneo Oriental, cuando la salida masiva de población siria, cuando se agudizó la guerra allí, el conflicto civil, en fin. A mí me dejó una sensación de no puede ser que me quieran reducir de tal manera mi posibilidad de pensarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ando, os lo diré también, con un poco el paso cambiado, ¿no? Porque digo, ¿hasta qué punto estamos ya ante una generación cerrada y definitiva de lo que ahí ha sucedido? Es decir, lejos de abrir investigación, cierra investigación. Es decir, realmente es como, y esto es la verdad. Y yo soy la BBC, bueno, que Cristina asiente, ¿no? Yo soy la BBC y lo digo. Bueno, pues no lo sé, a lo mejor la BBC tiene por qué decirlo ahora y tiene por qué en un contexto Brexit. Quiero decir, la frontera es algo más, ojalá fuera la solidaridad que expresa la compañera y el sentimiento que lo ha sido, y la población melillense sabe lo que es acudir, ¿no? Y sabe también lo que es el cansancio, sabe, en fin. Pero a mí con lo de la BBC estoy en una lógica de producción que me tiene un poco, he de confesar, todavía creo que tengo que digerirlo. El otro día con los estudiantes en el aula hablábamos de la primavera árabe y de todo ese debate que hubo, que fue la revolución de Twitter, ¿no? Y la revolución de las redes sociales. Dije, no, hombre, eso no fue una revolución de las redes sociales, ¿no? Eso fue todo un movimiento, Las redes sociales sirvieron para lo que sirvieron. No confundamos el continente con el contenido y no confundamos los planos. Las redes sociales, por supuesto, pero lo que hay aquí, nos estamos jugando algo más que un dominio por los hashtags, ¿no? Aquí nos estamos jugando algo muy serio, ¿no? Que es nuestra viabilidad como sociedades democráticas, garantistas, que atienden en fin, y la frontera en ese sentido es una frontera que tiene que ser pensada de una manera muy crítica y no desde una denuncia que en un momento dado yo puedo incluso decir fácil o populista sobre, ¿no?, lo que allí acontece. No lo sé, Keina, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que, bueno, hay que preguntarse, ¿no? Como bien dices, cuáles son los propósitos de que de pronto salgan determinados productos mediáticos, ¿no?, que tienen un impacto y que producen estos efectos, ¿no?, que hay detrás y también cómo han sido elaborados. Es cierto que, bueno, en este caso en concreto hay una visión, como señalas, ¿no?, cerrada y clara y contundente. Intuyo que era lo que buscaban, ¿no? O sea, que no, ahí no cabe otro tipo de discursos, ¿no? O sea, tiene un propósito muy definido y una construcción de un mensaje muy cerrado, ¿no? No hay entrevistas, ellos mismos lo dicen, por eso lo señalaban, ¿no? La metodología forense, o sea, vamos a rescatar a través de estas imágenes los vídeos que grabaron las personas, bueno, hay entrevistas, sí que hay entrevistas, hay testimonios a personas, pero bueno, digamos que no es un documental, no hay un trabajo, es un producto informativo de investigación muy contundente que se produce en un contexto determinado. Eso también es muy importante, ¿no? A la hora de analizar todo este tipo de producciones mediáticas tenemos que entender en qué contexto se produce y cuál es el alcance, ¿no? Por eso la escala internacional, cómo impacta en Europa, ¿no? Cómo reacciona la Unión Europea, cómo España asume o no asume responsabilidad ante algo que ya desborda su marco y que tiene esta repercusión, ¿no? Para mí, cuando me encuentro con trabajos así, también con los estudiantes y las estudiantes en el aula, lo que tratamos es bueno, por un lado ver las capas, al igual que con la frontera, ¿no? O sea, la importancia de estudiar todas las capas que conforman estos trabajos, de qué personas están implicadas en la elaboración de estos trabajos, ¿no? Los puntos de vista y qué voces también están representadas, ¿no? Y el contexto, por supuesto. Pedro, si quieres. Bueno, una pequeña reflexión en función de lo que han comentado los compañeros y desde esa perspectiva mediática y de la comunicación en la cual a mí me hace pensar como melillense
¿cuál es nuestro papel, ¿no? En todo este contexto de frontera y en tragedias como la que pasó en el mes de junio? Si somos meros espectadores, somos para algunas personas cómplices, somos víctimas colaterales. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, es fácil o no resultará fácil, igual para los investigadores o los comunicadores que no residen aquí, el vivir esa cotidianidad trágica de todo lo que pasa en la frontera de Melilla desde hace muchos años. Entonces, claro, ¿qué posición, o en qué lugar nos coloca a los melillenses estas estrategias de comunicación, ¿no? ¿Dónde quedamos nosotros? Porque siempre pues los saltos de la valla se quedan ahí, en la valla. Pocas veces hay trabajos de investigación o de comunicación que hablan lo que pasa después, cuando los inmigrantes llegan a Melilla, qué hacen, qué no hacen, van a la península, cómo se les atiende, cómo se les asiste. Eso muchas veces falta, ¿no? Y por supuesto no estoy justificando ni me considero víctima, ni mucho menos, y menos después de las tragedias terribles que pasan a diario en la frontera, ¿no? Pero ¿dónde quedamos, ¿no?, los melillenses en todo esto? Es que justo las intervenciones me han hecho reflexionar mucho y por supuesto que somos, entiendo, la mayoría somos personas sensibles, muy sensibles a esas realidades tan trágicas, pero cuando algo se convierte casi en cotidiano, al final, pues el ser humano, ¿no?, tiene estrategias de protección, ¿no? También tienes que decir, pues obviamente no puedo cargar a mis espaldas todos los días con estas tragedias, como un médico que se le mueren los pacientes, ¿no? ¿Se vuelve insensible? Pues no se volverá insensible del todo, pero procura que le afecte en la medida de lo humanamente soportable, ¿no? Entonces yo creo que esas reflexiones me han hecho pensar como melillense, ya ni como investigador, ni como técnico, ni nada, sino decir, ¿dónde quedamos, no? Y bueno, lo lanzo ahí para... Se puede reflexionar. Yo os devolvería la pregunta, ¿no? ¿Dónde os ubicáis o cómo os sentís, ¿no? Sí, yo en ese sentido sí que tengo un interés por conocer, ¿no? Cómo se percibe desde aquí, cómo vosotros y vosotras lo vivís, ¿no? Bueno, de hecho, los que conocéis el programa habéis visto, hay una pluralidad, o sea, esto se concibe como un seminario internacional, compañeros, compañeras que venís de otros lugares, pues, pero también se cuenta, y luego en la mesa lo vamos a ver ciertamente con la presencia de periodistas locales. Tenemos a María José con nosotros, mañana también con personas que trabajan en el ámbito de la investigación y de la agenda de formación, porque claro, aquí hay otra dimensión, es decir, cómo se prepara a una sociedad en general, pero también a una sociedad melillense a atender todas estas cuestiones que están aquí, ¿no? El reto tremendo que puede significar trabajar en las escuelas, pero también trabajar en la universidad, ¿no? Y mañana habrá compañeras que nos cuenten, ¿no?, y qué se está haciendo, y por supuesto mañana por la tarde una mesa redonda específica, porque la sociedad melillense responde desde asociacionismo, desde iniciativas privadas, con apoyo también de lo público, porque efectivamente no es una sociedad que se quede sentada mirando, sino que es una sociedad que atiende desde ese espacio local más allá de la valla, ¿no? Porque claro, la valla es un espacio, yo a veces digo, pero la valla pertenece a Melilla. No, lo que pertenece a Melilla es lo que después viene, ¿no? Yo coincido contigo, ¿no? Es lo que después viene, pero también sabedores que esa valla, así, esa frontera, así dibujada, así percibida, así vivida, al final puede convertirse en un espacio de banalización del mal, ¿no? Y bueno, eso también puede tener sus consecuencias, ¿no? Y bueno, no sé, son muchas cosas, Pedro, también, bueno, en cualquier caso... Un añadido a este tema. Sí. Lo que ha comentado antes Beatriz, es que el pensamiento sobre la interculturalidad o la reflexión sobre la interculturalidad, por ejemplo, de la ciudad, más allá de lo que aquí podemos hacer, es casi imposible trasladarlo, porque es que la valla es todo. Yo recuerdo hace 10 años que me invitaron al secretario gitano a Sevilla a una conferencia a hablar de Melilla, y yo me fui a hablar de la diversidad cultural de la ciudad. Cuando yo terminé mi exposición, una chica del público dijo, pero
¿Y cuándo vas a hablar de la valla? O sea, claro, yo iba a hablar de diversidad cultural y la gente se hizo su composición de qué es la diversidad cultural de Melilla y casi me dijo, váyase usted que no ha venido a hablar de la valla. Entonces, para que nos hagamos la idea de que muchas veces a nosotros mismos nos cuesta incluso generar otros relatos que no sean el que la valla, que es que, a ver, yo no le voy a quitar nada a lo que es el relato de la valla, porque el relato de la valla creo que es un relato en sí. Pero es que Melilla se asocia inmediatamente con ese relato y creo que Melilla también hay que pensarla desde otros relatos más. Y entonces, sin quitarle, porque no hace falta, porque es que el relato de la valla está ahí, es una tragedia continua, constante, y lo del 24 de junio no lo pudimos ver más de un segundo todo y apagamos el teléfono, porque es que era horrible verlo. Pero más allá de cómo nos sentimos todos viendo lo mismo que ve el resto de la población española o el resto de la sociedad global, pues claro, no podemos tampoco trasladar nuestro propio idea y modelo de ciudad que pretende pues vivir la interculturalidad como algo positivo, no solo como tragedia, claro. Pues sí, Rafa, yo creo que con esas palabras, salvo que Keina quiera decir algo, cerramos esta parte de la sesión, descansamos 10 minutitos, estiramos las piernas y volvemos en tiempo y forma a las 6 para la segunda parte de la sesión de trabajo de esta tarde. Keina, muchas gracias por tu exposición, por atender a las preguntas, a todos los presentes por las aportaciones y recomenzamos a las 6. Muchas gracias.